Listo. Bueno, buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias a todas las que se han conectado esta noche a esta invitación. Que bueno, que yo sé que nos tenían súper contentas, todos nos estaban preguntando. Y bueno, darles la bienvenida porque este es el primero de varias masterclass que tenemos programadas en este programa de wellness que estamos desarrollando. Hoy vamos a tratar un tema que nos tiene a todas siempre preocupadas. Cada vez que preguntamos, nos dicen el tema de la menopausia, perimenopausia, las hormonas, todos estos cambios que estamos viviendo y que hay muchísimas preguntas, así que nos pareció súper oportuno para empezar en estas masterclass de wellness, hablar justamente de este tema tan importante y que además, bueno, se puede desarrollar muchísimas cosas. Sé que hoy tenemos un espacio de 1 hora con la doctora Juana y así que, bueno, vamos a tratar de ser bien precisos y si nos queda algo pendiente, pues retomamos una segunda reunioncita con ustedes. Wellness es todo, vamos a estar hablando de mindset, vamos a estar hablando de desarrollo personal, vamos a estar hablando de salud, muchísimas cosas que significan wellness, así que bueno, bienvenidas y bueno, esperemos que sea el primero de muchos encuentros juntas. ¿Ok? Lidia. Sí, bueno, buenas noches y muchas gracias a todas por conectaros, por tomar este tiempo para este espacio de wellness que estamos desarrollando. También a la doctora Juana por su tiempo, por estar aquí compartiendo con nosotros todas las preguntas que tenemos y respondiéndonos, porque como dice Marianela, hemos tenido muchas preguntas sobre la parte hormonal, la parte de la perimenopausia, menopausia, todo lo que nos afecta en cierto momento de nuestra vida, bueno, en todas las hormonas, pero a todas. Entonces, gracias por estar aquí y compartir tus experiencias con nosotras. Me gustaría presentarte, bueno, también deciros que si tenéis algún otro tema que queréis que desarrollemos en el futuro, que con mucho gusto lo pongáis en el chat para que podamos prepararlo para todas vosotras. La doctora Juana Montero, la conozco hace muchos años, la quiero mucho como persona y la respeto muchísimo como profesional. Tiene 30 años de experiencia, desde que tiene memoria quiso ser doctora, siempre me lo comenta desde que era pequeñita, y encontró su propósito en la vida ayudando a mujeres de todas las edades desde un punto de vista científico. Es española, vive en Miami desde hace 17 años, tiene 3 hijos, ya adolescentitos, ya mayorcitos ya. Y aquí trabaja como ginecólogo, ha participado en múltiples congresos y ponencias relacionadas con la especialidad de la ginecología. Y también ha participado en programas de radio y de televisión. Así que estamos ante una buena fuente de sabiduría para este tema. Y bueno, ahí ya te dejo a ti, Juana, para que empieces tú a Vale, contarnos un fenomenal. poquito Pues de la nada, menopausia. genial. Bienvenida. Gracias, gracias a vosotros por invitarme, que siempre me gusta estar así en contacto con las mujeres para que me comenten sus preguntas, sus inquietudes y poder ayudarlas. Porque para mí yo encontré mi vocación, yo que siempre quise ser médico, pero encontré mi vocación en ayudar a las mujeres de todas las edades, en todas las cosas que les suceden, pero siempre con respuestas basadas en la ciencia, no en mitos, ni en habladurías, ni nada, todo pues avalado de una forma científica, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la menopausia y para hablar de eso lo primero que tenemos que decir es qué es la menopausia, ¿no? Entonces, la menopausia es el cese permanente de la función ovárica, que se manifiesta con el cese permanente de las reglas. Y se considera menopausia cuando una mujer lleva más de 12 meses sin regla, una mujer en edad menopáusica. Luego hay otras causas por las cuales se cesa la regla en mujeres más jóvenes que no están relacionadas con la menopausia. Entonces, eso es realmente la menopausia. Se divide en varias etapas, ¿no? Lo que llamamos perimenopausia y lo que llamamos menopausia. La perimenopausia es la época de transición entre una función ovárica normal y cuando el ovario ya empieza a fallar, ¿de acuerdo? Eso se llama perimenopausia, todavía el ovario funciona,
pero ya empieza a fallar y luego ya entramos en la menopausia, que es cuando ya el ovario definitivamente ha fallado y ya no se vuelve a recuperar. En la época de la perimenopausia habitualmente ocurre 4 años antes de que realmente aparezca la menopausia, ¿eh? Y la edad media de la menopausia es aproximadamente como 51,4 meses y la perimenopausia suele empezar alrededor de los 47, ¿de acuerdo? Eh, entonces, bueno, eso es un poquito lo que es la definición. ¿Cuánto dura? Bueno, pues la perimenopausia dura, ya hemos dicho, alrededor de 4 años y la menopausia, una vez que el ovario falla y que ya es permanente y no es reversible, pues dura hasta que nos muramos, ya estamos en menopausia, ¿de acuerdo? Lo que pasa que la menopausia se divide en lo que es early menopause, o sea, menopausia temprana y menopausia tardía. La menopausia temprana ocurre durante los primeros 6 años y luego ya la tardía desde los 6 pues hasta que fallezcamos. ¿Y qué síntomas ocurren con esto? Bueno, cuando hay menopausia lo que ocurre es que al fallar el ovario ya no se están produciendo las hormonas que el ovario produce, que son el estrógeno, la progesterona y la testosterona. Casi todos los síntomas que aparecen por el fallo ovárico son debidos a la falta de estrógenos, ¿de acuerdo? Y decir que en la menopausia, cuando ya realmente no se produce estrógenos y progesterona, el ovario todavía produce un poquito de testosterona por un tiempo. El síntoma más frecuente que ocurre es hot flashes, ¿no? Lo que llamamos los sofocos, los calores, los night sweats, y eso se produce directamente relacionado con la falta de estrógenos. Es el síntoma más frecuente, ocurre en el 80% de las mujeres y puede empezar en la época de la perimenopausia porque, como hemos dicho, ya al ir fallando el ovario, pues hay una disminución del estrógeno, entonces ahí ya empieza el síntoma. Entonces esto lo que consiste es pues que en una especie de sofoco, de calor que suele empezar en el pecho, se extiende a la cabeza y de ahí a todo el cuerpo, viene durando entre 2 y 4 minutos y algunas mujeres, ya hemos dicho, el 20% no lo sufren y el 80% que lo sufren en distinta intensidad. Hay mujeres que sufren 1 o 2 durante el día y hay mujeres que incluso 1 por hora. Son más frecuentes en la noche. Y con esto también pues hay una alteración del patrón de sueño, que es otro de los síntomas, y no ocurre, la alteración del patrón de sueño no solamente ocurre por el sofoco que te despierta y te hace dormir mal, sino también por alteraciones primarias del propio sueño, ¿no? Eh, Otro de los síntomas que aparecen son los síntomas, los mood swings que llamamos, ¿no? Que son síntomas fundamentalmente de depresión y ansiedad. Esto ocurre más frecuente en el tema en la parte de la perimenopausia, cuando el cuerpo está acostumbrado a una determinada cantidad de hormonas y empieza a disminuir esta cantidad de hormonas. Es más frecuente que ocurran mujeres que tienen antecedentes bien personales o familiares de menopausia y habitualmente cuando ya la mujer entra en la menopausia se estabiliza la no existencia de hormonas, pues habitualmente esto suele revertir. En algunas mujeres continúa, pero ya como digo, eso también influye una especie del propio factor personal de la mujer. El tema de la ansiedad ocurre más relacionado con los sofocos. Los sofocos van relacionados no solamente con el calor y con todo, sino como con una sensación de ansiedad y de falta de aire. ¿De acuerdo? Otro de los síntomas que ocurren son los cambios cognitivos, ¿no? El tema de la pérdida de la memoria, que se te olvidan las cosas, que no eres capaz de nombrar las cosas por su nombre, lo que se ha denominado también brain fog. Esto es una cosa que reportan muchísimas mujeres, pero que realmente no se ha relacionado directamente, no sé muy bien por qué, porque lo refieren todas las mujeres, directamente con la disminución de estrógeno. A lo mejor hay algún otro factor con el que está relacionado, pero realmente es un síntoma súper frecuente. Otro de los síntomas es lo que llamamos el síndrome genitourinario. Este sí está directamente relacionado con la falta de estrógenos, porque los estrógenos lo que hacen es aportar sangre, vascularización a la zona genital
Al no haber estrógenos, esa zona está menos vascularizada. Al estar menos vascularizada, pues empiezan cambios de disminución del grosor de la piel, disminución del tamaño de la vagina, de la vulva, lo que llamamos atrofia, ¿no? Y esto se traduce en que la mujer siente sequedad vaginal, dolor con las relaciones sexuales y aumento de la frecuencia de las infecciones de orina. Otro de los síntomas que reportan muchísimas mujeres es el dolor articular, que tampoco en los estudios se ha relacionado directamente con la falta de estrógeno, pero es un síntoma súper frecuente. El dolor de mama también se ha reportado mucho más frecuente en la época de la perimenopausia, más que nada por las alteraciones hormonales, que de repente hay mucho estrógeno, de repente poco. No suele pasar ya cuando la menopausia está instaurada. Y otro de los síntomas son las migrañas menstruales, ¿no? Las mujeres que sufren migrañas en relación con la regla van a tener migrañas muy frecuentes y resistentes al tratamiento fundamentalmente durante la perimenopausia, porque las migrañas menstruales están asociadas a los cambios, ¿no?, de las hormonas, y como en la perimenopausia estos cambios son random, o sea, no siguen un ciclo, pues entonces el tema de las migrañas es súper frecuente. A largo plazo, esos son los síntomas que ocurren más frecuentemente con la perimenopausia y la menopausia precoz. A largo plazo, ¿qué ocurre? Pues empezamos a perder masa ósea y empieza el tema de la osteopenia y posteriormente el tema de osteoporosis, con lo cual son frecuentes que ocurran fracturas con pequeños traumatismos, son los que llamamos fracturas osteoporóticas. Hay un aumento del riesgo de problemas cardiovasculares, ¿eh? Los estrógenos siempre han sido pues como algo protector, ¿no? Y al disminuir los estrógenos aumenta el riesgo cardiovascular, y no solamente por eso, sino también porque en la menopausia aumenta el tema de los lípidos, ¿no?, del colesterol, y sobre todo del colesterol malo, que es otro factor de riesgo para los problemas cardiovasculares. Hay también un aumento de demencia, ¿eh? Eh, bueno, pues se estima que también en mujeres que tengan pues como un background o una predisposición, pero es algo que se puede acelerar. Se altera mucho también en casi todas las mujeres la composición, o sea, lo que es la distribución de la grasa corporal junto con el aumento de peso, ¿eh? Y eso está totalmente relacionado con los estrógenos y los cambios en la piel debido a la disminución del colágeno. Así es que esos son los principales síntomas que ocurren con la menopausia a corto, o sea, a corto plazo, y también a medio y largo plazo. Nada más. Bienvenidas. Juana, la primera pregunta, o sea, a ver, contarles un poquito la dinámica. Gracias, gracias, gracias por ese resumen. No nos pone muy contentas. No, para nada. La idea, tenemos una cantidad de preguntas que queremos compartir contigo, de preguntas que hemos recopilado de nuestras amigas y nuestros clientes y etcétera, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta que yo te haría es, todas vamos a pasar por esto, es decir, todas vamos a pasar por estos síntomas. ¿Esto es sí o sí? Bueno, hay síntomas, por ejemplo, lo que te he contado, los hot flashes, un 20% de mujeres no lo experimentan. Hay mujeres que tampoco tienen problemas del sueño, mujeres que tampoco tienen depresión ni ansiedad. Los cambios cognitivos habitualmente casi todas las mujeres lo refieren, o sea, que se le olvidan más las cosas, que no se concentran tan fácilmente, ¿no? Me hizo gracia porque leí un estudio que decía que el tema era que como las mujeres tenemos como más estrógenos, ¿no? Nos comparan con los hombres. Entonces, cuando tenemos más estrógenos, estamos por encima en la productividad, en la concentración, en el multitask y todo en relación con los hombres. Y cuando bajan los estrógenos, no es que estemos peor, pero que estamos igual que los hombres que vienen estando previamente. Bueno, la realidad es que sí se nota un cambio importante, y eso le pasa a casi todas las mujeres. El síndrome genitourinario es casi universal.
Los dolores articulares, pues en algunas mujeres sí, en algunas mujeres no, las migrañas tampoco, y lo que sí todas las mujeres, pues el tema de la osteoporosis, el tema del aumento del riesgo cardiovascular, el tema del aumento de peso, el tema de cómo se distribuye la grasa corporal y los cambios en la piel. De eso no nos libramos ninguna. Ok, súper esperanzador. Sí, total. La verdad que cuando yo era jovencita o más jovencita y venían las mujeres más mayores, ¿no?, a la consulta y me empezaban a contar todos estos cambios y yo como había leído en los libros que esto era una cosa normal y era una cosa natural y que haciendo ejercicio pues esto no pasaba, pues entonces yo siempre le decía a las señoras que había que tener más alero, ¿no?, y más ánimo, que no podía ser tan floja. Y entonces ahora, claro, cuando me tocó a mí dije, ¿cómo alguna señora de esas no me dijo que si era tonta o qué me pasaba, ¿no? O sea, realmente la menopausia yo creo que es un tema tabú. Tema tabú fundamentalmente para las mujeres, porque a nadie le gusta decir que está menopáusica, solamente la palabra menopausia suena vieja, entonces nadie lo quiere reconocer. Y entonces, si nosotros no lo visualizamos, o sea, no hacemos que la gente lo sepa, pues luego los hombres no se quieren enterar tampoco, ¿no? Y con lo cual es algo que permanece ahí como tapado, ¿no? Me hizo gracia porque el otro día oí una entrevista, tú Lidia que la conoces, de Vicky Martín Berrocal Sí, a la que a hizo de Víctor, sí, Griselda, a Sofía a Vergara, Sofía Vergara, sí. y le preguntó, ¿y a ti qué te quita el sueño? Y salta la Dijo ya la menos, menopausia. sí lo vi. Entonces, bueno, me hizo muchísima gracia porque, claro, Sofía Vergara no deja de ser un sex symbol y una mujer tal. Entonces, bueno, Vicky Martín Berrocal se tiraba por el suelo Sí, y yo porque fue muy decía, graciosa la bueno, respuesta. la verdad me parece increíble que, bien, ¿no? Que las mujeres, pues digamos que realmente pasamos por una época, pues que no es graciosa. Claro, claro. Bueno, hay muchas preguntas al respecto, pero ahorita aquí acaban de preguntar cómo nos preparamos. ¿Hay forma de prepararse, preparar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones para la menopausia? Sí, sí, totalmente. Y el tema es empezar ya, pues cuando empiecen los primeros síntomas. O sea, yo creo que a partir de los 45, 46 años, las mujeres deberíamos prepararnos para lo que va viniendo. ¿Cómo? Pues fundamentalmente haciendo ejercicio, porque o sea, el tema del ejercicio influye de dos maneras. Por una parte, va a cambiar nuestra imagen corporal y eso nos afecta muchísimo, ¿no? Entonces sabemos que o sea, comiendo lo mismo y haciendo el mismo ejercicio, vamos a engordar, ¿no? Entonces hay que empezar a tener cuidado con lo que comemos, ¿no? Empezar a comer saludable, que por otra parte ya lo deberíamos venir haciendo, y empezar a hacer ejercicio, sobre todo ejercicio de weight, pesas, ¿no? Porque lo que ocurre es que con la menopausia el metabolismo baja y al bajar el metabolismo, pues lo que digo, comiendo lo mismo, haciendo el mismo ejercicio, engordamos más. El metabolismo reside en el músculo y la única manera de tener músculo es el tema de las pesas, que también es bueno para la osteoporosis. Entonces deberíamos tener cuidado con la dieta, deberíamos tener cuidado con el ejercicio, deberíamos disminuir la ingesta de alcohol, porque eso también el alcohol disminuye la cantidad de estrógenos y yo recomiendo muchísimo el tema de la meditación, el yoga, ¿no? O sea, todo lo que nos hace un poquito empezar a conectarnos con nosotros mismas y poder, de una manera también psicológica, ir afrontando los cambios que nos van viniendo. Claro, claro, claro. Y esa sería la siguiente pregunta, que creo que la mencionaste un poquito, ¿no? ¿Cuál es la relación de la menopausia con el aumento de peso? Porque yo creo que todas no, o sea, es así, comemos lo mismo y engordamos muy fácilmente y rebajamos es muy difícil perder peso. Muy difícil. Por eso hay que prepararse, porque cuando ya se han cogido X kilos o libras, luego el bajarlo es súper difícil, ¿no? Entonces, por eso hay que empezar antes a evitar coger el peso, ¿no? Eh, la pregunta era que ¿por qué ocurre esto? Sí, porque el aumento de peso, así, o sea, Pues porque al bajar los estrógenos baja el metabolismo, ¿no? El metabolismo basal, que es el que más nos ocupa, porque ejercicio hacemos X
tiempo, pero todo lo demás es metabolismo basal. Entonces, al bajar el metabolismo basal, pues entonces engordamos más. Y además también los estrógenos hacen que la grasa se distribuya cuando los tenemos en una distribución femenina. Y cuando tenemos estrógenos, pues entonces ¿dónde van? A la tripa, a Mm, los muslos y al pecho. tal cual, tal cual. Bueno, esto da pie para la siguiente pregunta, ¿no? Cada vez que decías los síntomas y los síntomas y los síntomas, decías porque por los estrógenos, por los estrógenos, los estrógenos, es como que la respuesta es perdemos estrógeno y viene todo, ¿no? Entonces, aquí entraría la pregunta, ¿cuáles son los riesgos, los beneficios de diferentes tratamientos y por qué la gente le tiene hay tanto tabú a las terapias de hormonas y prefieren sufrir la menopausia sin esos tratamientos? O sea, ¿qué hay de cierto en el tema del riesgo de las terapias con hormonas? Bueno, el tema fue que cuando y yo lo viví, cuando empezó a hacerse el tratamiento hormonal sustitutivo, o sea, yo cuando empecé a trabajar, la menopausia no se trataba, era algo natural, como hemos dicho, y arréglatelas como puedas. Luego ya pues empezó a investigar y empezaron a hacer empezamos con el tratamiento hormonal sustitutivo y pasamos del 0 al 100, era café para todos. Entonces, había un estudio que era el estudio Y, en el cual se empezó a ver fundamentalmente dos cosas, el riesgo cardiovascular y el riesgo de cáncer de mama. El estudio se tuvo que suspender literalmente porque el cáncer de mama aumentó muchísimo en incidencia y también los problemas de infartos, de stroke, etc. Entonces, claro, a partir de ahí, eso fue como algo que caló muchísimo en la sociedad, tener que parar un estudio, saber que se habían muerto muchísimas mujeres por cardiovascular o por cáncer de mama, y entonces pues quedó ahí como La cabeza. impreso en nuestra mente que eso era horroroso. Lo que pasa que ese estudio lo que se estaba utilizando era progesterona sintética, ¿no? Que la progesterona sintética es la que se vio que era realmente la que aumentaba el riesgo, mucho el riesgo de estos problemas. Actualmente la progesterona que se utiliza es una progesterona natural, ¿eh? Y realmente con el tema del cáncer de mama, lo que se recomienda es un poco valorar el riesgo de cada mujer, ¿no? Si una mujer tiene de base más riesgo de tener cáncer de mama o riesgo cardiovascular, pues realmente no se recomienda hacer tratamiento hormonal porque sí puede aumentar un poquito el riesgo. En una mujer sana que no tiene aumentado el riesgo y que no tiene ninguna otra contraindicación, la realidad es que fundamentalmente durante los primeros 5 años de tratamiento es muy seguro el tratamiento, ¿sabes? Pero, no sé, yo incluso lo veo con las adolescentes, que no quiero tomar pastillas anticonceptivas porque son hormonas. Y es que realmente nuestro cuerpo es un saco de hormonas. Claro, Entonces, bueno, ya en la sociedad es como la hormona es mala y no es la hormona mala, porque sin hormonas no seríamos nadie, ¿no? claro. Pero hay un poco que individualizar los tratamientos y bueno, cuando no se puede utilizar el tratamiento hormonal como tal, existen cosas que no son hormonas que pueden ir tratando individualmente cada síntoma. ¿M? Porque el tratamiento hormonal en general actúa sobre la mayoría de los síntomas, pero si no se puede, pues luego cada síntoma que se vaya teniendo, pues se puede abordar desde una forma no hormonal. Ok, ok. Ya hablaremos un poquito de eso también. Bueno, a ver, la siguiente pregunta. Bueno, yo creo que también lo hablamos. ¿Cómo afecta la menopausia a mi estado de ánimo y qué estrategias puedo utilizar para manejar estos cambios emocionales? Bueno, pues mira, mucha gente la realidad es que tiene depresión, que luego habitualmente si es solamente por el tema de la menopausia, es como una depresión postparto, pues habitualmente pues eso se va a ir solucionando y también la ansiedad que hemos dicho que está muy relacionada con los sofocos. Habitualmente no hace falta ningún tratamiento antidepresivo, ¿no? Se recomienda pues lo que es el ejercicio, que aumenta las endorfinas, se recomienda el mindfulness, o sea, el tema de la meditación,
el yoga, todas estas cosas, cuando los síntomas son leves. Cuando los síntomas son ya más graves, pues hay que utilizar medicaciones. Se suelen utilizar los inhibidores de la serotonina, ¿no? Para ayudar mientras pasa el tema del proceso. Eso es lo que se suele recomendar. Pero sí es verdad que también, o sea, a mí me ha pasado, todavía yo no estoy menopáusica, pero a veces sí me pasa que yo como que me levanto y o sea, yo me levanto ya brava, de mal humor, o sea, como que no quiero que nadie me hable. Y yo siento que, o sea, así no soy yo. Son esas Sí, sí, sí. Irritabilidad. Eso es irritabilidad. irritabilidad y es muy frecuente. Sí, sí, me pasa. Mm, sí. Lo tengo. Sí, check. Bueno, yo tengo también algunas preguntitas que nos han hecho y quería aprovechar para preguntarte. Me os preguntan mucho qué se puede esperar en términos de cambio de piel y de cabello en la menopausia. Bueno, mira, el tema de la piel hay bastante cambio porque disminuye bastante el colágeno. ¿Eh? Entonces, el colágeno ya sabemos pues, que es la proteína que mantiene la estructura de la piel. Entonces, pues empieza la flacidez, empiezan las arrugas, ¿no? Y luego también con el tema de la falta de estrógenos, no solamente por el colágeno, sino por el estrógeno en sí, el volumen de la piel disminuye. ¿Eh? El pelo también se vuelve el pelo como más fino. ¿Eh? En general no se asocia con caída de pelo, pero la calidad del pelo disminuye. No. Una pregunta que es particular, ¿el colágeno se acelera más la pérdida de colágeno en la menopausia? Porque después de los 25 años es como 1,5 y después es mucho más. Sí, a partir de la menopausia es como vamos perdiendo desde que somos jovencitas y en la menopausia ya es como, cae. Ah. Otra pregunta que nos han hecho mucho es si se puede quedar embarazada, es posible quedarse embarazada en la menopausia. Cuando ya el ovario falla, o sea, permanentemente no hay ninguna posibilidad de embarazo. En la época previa, que hemos dicho que es la perimenopausia, en la cual todavía el ovario empieza a fallar, pero se recupera, falla y se recupera, falla y se recupera, pues ahí sí se puede quedar embarazada porque puede coincidir con un momento de recuperación del ovario. Cuando el ovario se recupera, pues ovula y ahí sí que puede haber embarazo. Ujú. Que- Yo que conozco varios una, casos. una preguntita, que justamente ese proceso, en ese periodo de perimenopausia, es cuando empezamos a ver esas reglas locas. O sea, que si te viene a los Sí. 30 días, a los 45, a los 15, esos cambios. Efectivamente, eso es el primer cambio que se ve en la perimenopausia, la irregularidad del ciclo menstrual que se suele retrasar. Habitualmente, pues las reglas normales ocurren entre 21 y 35 días, entonces se empiezan a retrasar 40 días, 50 días, se empiezan a skip, o sea, meses que no se tienen la regla, y ese es el inicio, ¿no? Estamos en la perimenopausia que es, como hemos dicho, la antesala de la menopausia. Pero en esa época todavía el embarazo puede ocurrir porque, bueno, pues el ovario falla, la regla se retrasa, de repente el ovario se recupera. Yo siempre digo a la señora, esto imagínese que el ovario está cansado, se para, de repente ya coge fuerzas y se recupera. Luego se vuelve a cansar, luego se vuelve a recuperar y de repente en un momento ya no se vuelve a recuperar. Pero hasta que eso pasa, sí el embarazo puede ocurrir. También la cantidad digamos, de hemorragia aumenta, ¿verdad? Eso sí he visto que mucha gente me lo comenta Sí, en habitualmente las en reglas la sí, perimenopausia. aumentan en cantidad y muchas veces en longitud. Pero eso está más relacionado porque como ahí se retrasa, al retrasarse, cuando la regla se retrasa, lo que está ocurriendo es que el ciclo es anovulatorio, no se ovula. Entonces se tiene mucho estrógeno y no se tiene progesterona. Entonces el endometrio, que es lo que se libera con la regla, se hace muy grueso. Entonces Mm, cuando realmente se tiene que descamar con la regla, hay que descamar tanta cantidad que es muy abundante y tarda mucho. claro. Yo he escuchado que hay mujeres que con esos periodos entonces empiezan a sufrir también de anemia, o sea, se empiezan a sentir cansadas, pero es porque están anémicas por Claro, estos. porque si son Sí. muchas las pérdidas menstruales, pues claro, viene la anemia. Y entonces ahí ponen un tratamiento de estrógenos o
No sé cuál. Bueno, el tratamiento lo que se puede hacer es, habitualmente se recomienda en esta época eh, los métodos anticonceptivos, o sea, píldora anticonceptiva con baja dosis de estrógeno. Entonces, con eso se regula un poquito la regla, se le da a la mujer la cantidad suficiente de estrógeno para que no tenga los síntomas de la perimenopausia, ¿no? Y bueno, la verdad que se tolera muy bien. Se suelen quitar a los 50 años. Y, por ejemplo, dispositivos como la Mirena y todo eso también serían indicados en ese Sí, la momento, Mirena ¿verdad? es algo que utilizamos muchísimo porque solo tiene progesterona, o sea, no tiene el estrógeno, que el estrógeno también puede aumentar un poquito el riesgo cardiovascular, o mujeres que no tienen indicación de estrógenos, pues mujeres que fuman, que tienen un poquito más aumentado el riesgo de o migrañas, ¿no? Que tiene más aumentado el riesgo cardiovascular. El Mirena va fenomenal porque, y es la principal indicación, el Mirena ha salido precisamente para esto, para las alteraciones menstruales relacionadas con la menopausia, ¿no? Con el Mirena lo que hace es que la progesterona hace que el endometrio se convierta en un endometrio muy finito y la mujer se queda sin regla. Claro. Bueno, aquí me preguntaban también si es posible sangrar después de la menopausia. Creo que es más o menos has tocado ese tema, pero Bueno, después de la menopausia, si se sangra, eso ya es patológico y hay que investigar por qué está pasando. La ujú, mayoría de las veces es simplemente por atrofia, ¿no? Porque ya el endometrio está tan finito que sangra un poquito y eso es normal, pero puede ser un cáncer de endometrio. Entonces, si una mujer sangra después de los 12 meses que hemos dicho que se considera ya menopausia, siempre tiene que acudir al ginecólogo para ver qué es lo que está pasando. claro. Eh, bueno, también me preguntan mucho cómo afecta la menopausia a la vida sexual de una mujer y qué se puede hacer al respecto, o sea, sobre la disminución de la libido, y si eso es digamos, un efecto secundario normal de la menopausia o es un factor psicológico, más psicológico. Bueno, todo suma, pero está directamente relacionado con la menopausia. O sea, aunque el ovario sigue produciendo testosterona, la cantidad de testosterona disminuye mucho y la reducción de la libido es casi universal en casi todas las mujeres. Y junto con la disminución de la libido está el síndrome genitourinario de sequedad vaginal, con el cual con las relaciones hay dolor. Entonces, si no te apetece mucho y encima te duele, Sí, claro. pues como en fin, que sí, que se afecta mucho la vida sexual. Empiezan los dolores de cabeza y el sueño. Sí, sí, sí. Qué horror. Sí, empiezan los dolores de cabeza, los de verdad y los que te inventas. Pero también hay Total. un factor psicológico allí, ¿cierto? O sea, no es solo hormonal. A ver, lo psicológico influye siempre y sobre todo en el tema de la mujer, la parte sexual de la mujer está siempre muy relacionado con la psicología. O sea, el tema sexual de la mujer es muy complejo, no es como el hombre que es visual, llega sangre y ya, se me importa un pito, ¿no? La mujer es mucho más complejo. Entonces, si disminuye la testosterona y disminuye la libido relacionada con la hormona. Si me duele cuando tengo relaciones. Y si encima no me encuentro bien por todos estos problemas que hemos dicho, o tú que estás irritable y no quieres que nadie te hable, con lo cual que te vengan a... Entonces, claro, es una mezcla ahí como un poquito de, de, Explosiva. de cuál es cuál, ¿no? Claro. Total. Marianela, yo creo que tú también tenías algunas preguntitas por ahí, ¿no? Que querías hacerle. Sí. Bueno, un poquito, creo que hablan sobre las enfermedades asociadas a la menopausia. Mm. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades asociadas a la Si hay menopausia? enfermedades asociadas a la menopausia, que yo creo que hemos hablado más bien de estas condiciones y de la... Bueno, es la osteoporosis, ¿no? El aumento del riesgo cardiovascular, eh, fundamentalmente los trastornos cognitivos, la pérdida de memoria, la falta de concentración, eh, enfermedad si se puede considerar eh, mujeres que se convierten en mujeres obesas, ¿no? Por el tema del aumento de peso y la alteración de la distribución de la masa corporal, Okay. fundamentalmente eso. Y, Mm. y hay medicamentos o más bien suplementos
naturales, que tú sabes que siempre las personas están buscando soluciones y suplementos naturales que ayuden para la menopausia. O sea, creo que hay medicamentos y suplementos, o sea, creo que es diferente, ¿no? Sí, sí, es totalmente distinto. El medicamento es algo que tiene un principio activo que se ha demostrado que es totalmente eficaz, ¿no? Y que se han hecho estudios clínicos en relación con lo que se esté estudiando. Y los suplementos, pues la mayoría no tienen estudios clínicos y los suplementos realmente, los medicamentos tratan problemas, los suplementos ayudan. Esa es la diferencia. Entonces, sí, claro, hay suplementos en general para todo. Por ejemplo, para los hot flashes, pues existe lo que llamamos el Primrose Oil, por ejemplo, ¿no? Y es todo lo que tenga el aceite de soja y todo eso que tiene un efecto parecido al estrógeno. ¿Qué pasa con muchos suplementos? Bueno, pues pasa que no estamos controlando, es algo como que no hay control. No se controla la cantidad, no se controla el efecto que tiene. Entonces, a veces los suplementos que nos parece que son muy naturales no están tan controlados como los tratamientos, ¿no? Pero sí, hay suplementos en general para todo, para todos los temas. Por ejemplo, para el tema de la sequedad vaginal, se trata con estrógenos vaginales, ¿no? Ese es el tratamiento, pero ayuda mucho los lubricantes que no tienen hormonas. Se recomienda el aceite de coco orgánico, el que se utiliza para cocinar, el aceite mineral, eso siempre para las relaciones, y luego el ácido hialurónico vaginal, que igual que para la cara, lo que hace es aumentar mucho la hidratación. Entonces, en general, sí, sí, sí hay suplementos y los probióticos, por ejemplo, también vaginales, porque también se altera la flora vaginal, ¿no? Y muchas mujeres pues refieren mal olor vaginal. eh, sí, hay suplementos que se pueden utilizar y que son seguros bueno, y luego hay pues lo que es el tratamiento como tal. Ok. Y por ejemplo, Juana, me preguntan mucho, hablando de la salud cardiovascular, ¿los omegas serían recomendables Súper. en... Mira, yo siempre le digo a las señoras que cuando empieza la perimenopausia, los suplementos que son obligatorios son la vitamina D, la vitamina C y el omega 3. El omega 3 es un antiinflamatorio y además protector cardiovascular porque actúa sobre el tema de los lípidos. La vitamina D, pues por todo el tema de no solamente de los huesos, sino actualmente la vitamina D es como la última Coca-Cola del desierto, vale para todo, ¿no? Y también incluso para el tema de los cambios de cerebral? humor Ah, y todo eso, sí, también para el tema del cerebro y todo eso. Y luego la vitamina C, pues porque también el sistema inmune disminuye un poquito lo que es la actividad del sistema inmune y la vitamina C es un propulsor súper importante, aparte que es un precursor también de la síntesis de colágeno. ujú. Y el propio colágeno, ¿no? Como suplemento también. Y el El colágeno, claro. colágeno también, mira, el colágeno era un suplemento que hasta hace poco, la verdad, no se recomendaba porque la molécula es muy grande y no se absorbía. Luego ya, pues con colágenos que hay en el mercado que tienen péptidos muy chiquititos, se han hecho estudios haciendo biopsia en la piel, en lo cual se ha visto que aumenta o sea, que llega a piel y que el colágeno aumenta, ¿no? Entonces, ya un poquito también, eso era también un mito del tema del colágeno que ya también se está quitando. Claro. A ver, aquí me preguntaron si hay algún factor psicológico que pueda intervenir en la intensidad de los síntomas de la menopausia, pero Sí, 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 claro. Si una persona está deprimida y encima le viene un sofoco, pues el sofoco va a ser multiplicado por 10. O si estás irritada o ansiosa o estresada y encima te viene un sofoco, pues es como tal. Sin embargo, si estás más tranquila, más serena, por eso el tema de la meditación, ¿no? Pues entonces, claro, te va a venir médicamente igual. Esto es lo mismo que el dolor y el sufrimiento, ¿no? El dolor es lo que tienes y el sufrimiento es lo que tú le añades. Pues esto es lo mismo, ¿no? Ujú. Si tú psicológicamente no estás lista, todo te molesta más. por Mm. supuesto, por supuesto.
Lidia, no sé si tienes otras allí tú anotadas. Sí, algunas de las preguntas ya las has respondido porque me preguntaban qué es la mirena y cómo se recomienda para los síntomas de la premenopausia. Para la menopausia no se recomienda, obviamente, ¿no? Digo, para tratar algún tema hormonal más localizado o no sé. A ver, Mirena solo tiene progesterona, con lo cual no actúa sobre ningún síntoma de menopausia que ya hemos dicho que está relacionado con el estrógeno. Entonces, Mirena se utiliza por tres cosas. Como método anticonceptivo, para solucionar el tema de los sangrados menstruales que hemos dicho que ocurre con la perimenopausia, antes de la menopausia, ¿de acuerdo? Y luego se está utilizando también en la menopausia ya, cuando ya realmente el ovario se ha parado y la mujer quiere tratamiento hormonal sustitutivo, quiere hacer tratamiento con estrógeno, hay que utilizar progesterona siempre para proteger el endometrio, no para los síntomas, sino para proteger el endometrio. Entonces, muchas veces pues ponemos el Mirena para que el endometrio, o sea, la parte del útero esté protegida y luego ya hacemos el tratamiento con estrógeno para los síntomas de menopausia. Ujú. Y a ver, esto es también, si voy a tener síntomas cuando me llegue la menopausia, que ya hemos hablado de eso. La perimenopausia y la menopausia después de una histerectomía, me preguntaban. ¿Cómo Bueno, se mira, lleva eso? ¿Cómo se lleva esa transición? cuando te quitan solamente el útero, no, lo único que te pasa es que te quedas sin reglas, pero no afecta para nada a todo lo demás que hemos hablado, porque los ovarios son los que producen las hormonas y si no te han quitado los ovarios o te han quitado el útero es un músculo que la única función que tiene es albergar los embarazos. Entonces, si te quitan las hormonas que tu cuerpo está produciendo son las mismas porque las produce el ovario. Entonces, te vas a quedar sin regla cuando te quitan la histerectomía, pero todo lo demás, hot flashes, problemas para dormir, mood swings, alteraciones cognitivas, bueno, todo eso lo vas a tener. Otra cosa es que cuando te operen te quiten el útero y los dos ovarios y ahí Ujú, entras directamente en menopausia. claro. Y para los que hemos sufrido acné adulto, ¿la menopausia alivia esas apariciones? Me preguntan. Sí, habitualmente sí. Ujú. ¿Se mejora un poquito? Sí, se mejora, Bueno, sí. una cosa buena. Una cosa buena, sí. Me ¿De qué preguntan lado de la también, lista? Uno. sí, exacto, en el lado bueno, uno. Me preguntan también qué es la andropausia y si es un proceso irreversible. Bueno, la andropausia, como la menopausia, lo que ocurre es que el hombre, a medida que se va haciendo mayor, va perdiendo testosterona y entonces pues también disminuye la libido, se convierte, no son tan cachas, ¿no? Bueno, pues eso es la andropausia. Sí, una vez que ya empieza a disminuir la cantidad de testosterona, pues ya el testículo no va a producir más. Lo que pasa que en las mujeres es que nos quedamos sin estrógenos. Los hombres nunca se quedan sin testosterona. Baja la cantidad, pero siempre todavía tienen una cantidad, ¿no? Eh, y bueno, muchos hombres se manejan bien con esa cantidad que ha bajado, pero no tienen o no lo notan mucho o no les afecta mucho esa bajada. Y entonces no se suele tratar, solo se trata cuando los hombres realmente tienen síntomas de la bajada de testosterona. Y además le pasa como a los 80. O 90. Sí, total. Hicieron, Ay, hicieron una preguntita aquí en el chat sobre las personas que han recibido muchos tratamientos de fertilidad con extracción de óvulos. ¿Eso puede adelantar la menopausia? Bueno, esa es una buena pregunta. Podría, teóricamente, yo no sé si hay estudios sobre ese tema. Lo poco que yo he visto dicen que no, aunque por sentido común, si tú tienes una determinada cantidad de reserva ovárica y al haberte extraído muchos más de lo que es un óvulo al mes, pues teóricamente podría ser.
pero no hay estudios que lo avalen. Ok, Ujú. o sea que no tienes por qué esperar eso. Mm, mm. La menopausia cuando se adelanta, a ver, o sea, tú hablaste de que más o menos es como a los 51 años por ahí, Y uno, exacto, mm, pero las mujeres pueden ver la menopausia mucho antes. antes, sí. Sí, sí, sí. De hecho, pues hay mujeres que se quedan sin regla definitiva, entran en menopausia en los 30, ¿no? En los 40 al principio, sí, sí puede pasar. Hay factores genéticos fundamentalmente, ¿sabes? Y luego pues a lo mejor algunas enfermedades autoinmunes y muchas veces son factores genéticos o que no sabemos por qué ocurre, lo que llamamos un fallo primario del ovario de etiología desconocida. Sí, sí puede pasar. Ok, ok, bueno, yo no tengo más preguntas. No Yo tengo, tampoco, no sé si hay alguien que tenga alguna preguntita por ahí que quiera era hacer aprovechando. exacto, aprovechar aquí a la doctora en vivo. Están todas bienvenidas. En vivo y en directo. En En vivo y en directo. directo, antes de que se nos vaya. Mientras sale alguna valiente por ahí o escriben por ahí, en líneas generales, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, yo creo que ya lo has dicho un poco, ¿no? El tema de, hay que trabajar mucho el mindset, ¿no? Sí, yo recomiendo trabajar lo que es el cuerpo y la mente, las dos Ujú, cosas. Y recomiendo también acudir al ginecólogo porque solamente un 20% de mujeres reciben tratamiento hormonal, por todo el mito que hay de hormonas, hormonas, hormonas. Entonces, acudir un poco al ginecólogo, lo que es valorar el riesgo cardiovascular, valorar el riesgo de cáncer de mama, que son los dos principales caballos de batalla. Y, hombre, todo lo que se pueda mejorar la calidad de vida de las mujeres, pues es que fíjate, 51 años, unas babies. Claro, claro. sí, O sea, no hay que tener miedo, ¿verdad? O sea, no hay que tener No, miedo a los tratamientos, porque no, porque se digan que sean de hormonas. hormonas. Claro, es que la palabra hormona es ya como el lobo, ¿no? Sí, Y es que realmente nosotros, o sea, nuestro cuerpo, lo que dije antes, o sea, si no tuviéramos hormonas no viviríamos. O sea, somos hormonas por donde lo pilles, hormonas tiroideas, hormonas del ovario, hormonas hipotalámicas, hormonas adrenales, o sea, de todas las partes, ¿no? claro. ¿Las hormonas bioidénticas vendrían a ser lo mismo que las naturales o es diferente? Sí, bueno, las hormonas bioidénticas, la palabra bioidéntica lo que significa es que la composición química Ujú, de la hormona es exactamente igual a la composición química de la hormona que produce nuestro cuerpo. Esa es la definición. Entonces, teóricamente, al ser mucho más parecidas, son más seguras, ¿no? Y sí, en el mercado pues hay muchas, o sea, excepto los estrógenos conjugados, que no tienen la misma, todos los demás, el 17 beta estradiol y todos, el tema de los pellets y todo eso son hormonas bioidénticas. bioidénticas. muy bien. Mm. Ana, y esto sí es una pregunta que me hizo una amiga que vive aquí en Miami. ¿Tú estás haciendo consulta ahorita? O sea, ¿estás recibiendo pacientes? ¿Alguien te puede escribir, te puede preguntar, puede ir a tu consulta? Mm, claro, sí, sí. ¿Tú Sí, estás? sí, sí. Yo trabajo viendo pacientes, entonces muchos de mis pacientes son mujeres menopáusicas, claro. Ok, ok, buenísimo. O sea que para las que me hayan preguntado que si hay alguna por aquí, después nos conectamos y les doy el contacto de Por la doctora. supuesto. eh, Igualmente Mm, conmigo. espectacular. mm, mm. Así que, bueno, yo creo que estamos hasta aquí, ¿verdad? Ujú. Creo que no hay ninguna pregunta, ¿no? Nadie más se ha atrevido a, o tiene más preguntas. No, yo creo que preguntaron todo. Así que, bueno, no nos queda más que agradecerte, Juana, de verdad por esta hora que, mira, fuimos súper puntual, cumplimos con Sí, la la hora verdad que sí. y Sí, mira, sí. súper Nada, chévere. espero haberme explicado bien y que haya quedado un poco más claro todo el tema. Y bueno, que yo animo a todas las mujeres a dejar de sufrir, Sí, ¿verdad? Así es, así es. Ujú. Sí, de verdad que ¿vale? creo que eso es un tabú
que la mujer tiene que pasar el proceso de menopausia y aguantarse todo, porque Sí, total. tienes razón. Así es que nada más. Pues Bueno, nada, os mando un beso, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti igual, también, Y Juana. nada, muchas cuando gracias. queráis, ¿vale? Muchas Hasta gracias por estar luego. aquí. Seguro. Y gracias a Gracias. todas Gracias por a todas. vuestro tiempo. Así es, así es. Adiós. Buenas noches. Hasta Nos luego. seguiremos viendo. Buenas Gracias, Juan. noches. Un beso. Adiós. ¡Mua! Un besito a todas.